Imagina que estás en una subasta privada en algún rincón exclusivo de Asia, donde el aire huele a sándalo y a tratos de billones de wones, euros o dólares. No es una subasta de arte o de bienes raíces. Es el mercado del metal, del mineral que brilla en la oscuridad de las bóvedas bancarias, ese que se extrae de las profundidades de la tierra. El oro. Suena a sátira, a leyenda de la Guerra Fría con un giro inesperado, pero es real. Corea del Norte. La nación que oficialmente no puede comprar casi nada ni vender casi nada al mundo debido a un arsenal de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de un puñado de potencias globales, tiene una fuente de ingresos que, si bien oculta y retorcida, es tan antigua como la civilización, la Tierra misma. Piensa en una mina en las montañas, de esas que parecen sacadas de una película épica y olvidada, donde los túneles se hunden kilómetros bajo el nivel del mar. Y la ventilación es un ejercicio de supervivencia. Ahora visualiza que de esos agujeros, en lugar de carbón o hierro bruto, sale una veta de metal amarillo que vale su peso en especulación y deseo global. El régimen, la República Popular Democrática de Corea, sabe muy bien que el oro, a diferencia de un cargamento de misiles o de software espía, es universalmente deseado, difícil de rastrear en su origen una vez fundido, y lo más importante, es la divisa de último recurso. Las cifras oficiales que llegan a los monitores de Naciones Unidas sobre el comercio norcoreano muestran un esqueleto: exportaciones mínimas, importaciones controladas, una economía que supuestamente solo respira a base de ayudas humanitarias y remesas dudosas. Pero la realidad verificable, la que se filtra a través de los análisis de inteligencia, de los testimonios de desertores con información privilegiada y de los informes de expertos en trazabilidad de minerales, pinta un cuadro totalmente diferente. Desde 2017, cuando el Consejo de Seguridad endureció las sanciones al máximo, las exportaciones de carbón y otros minerales que eran el pilar de la economía formal norcoreana cayeron en picada. El impacto fue brutal en las arcas del Estado, pero la habilidad del régimen para pivotar en la desesperación es su marca registrada. La paradoja es esta: para un país cuyo comercio formal está casi totalmente paralizado, el flujo de divisas para la élite, para el programa nuclear y para el aparato de seguridad no se detuvo, sino que se reestructuró en las sombras. Y es en ese espacio donde la luz de los satélites no llega a la profundidad de los socavones, donde el oro se convierte en el comodín, el as bajo la manga en el póker geopolítico. Imagina, otra vez, el camino que sigue un lingote. Sale de la tierra, pasa por refinerías que han sido remozadas en secreto, viaja a través de la frontera con China o Rusia a través de una red de intermediarios tan eficiente como invisible y entra en el mercado global. Allí, se mezcla con oro de otras procedencias, se funde de nuevo, pierde su huella y se transforma en capital líquido, en una divisa que el régimen puede usar para comprar componentes electrónicos duales, esos que sirven tanto para una lavadora como para un misil, o para abastecer las tiendas de lujo de Pyongyang, ese escaparate de normalidad para la élite. La cantidad de oro que Corea del Norte extrae es un secreto de Estado, por supuesto, pero los datos históricos y geológicos, sumados a las estimaciones de capacidad de las minas conocidas, sugieren que las reservas son lo suficientemente significativas como para considerarlas una de las herramientas de supervivencia financiera más cruciales de la cúpula. El valor del oro, estable incluso en tiempos de crisis global, proporciona una barrera contra la volatilidad de los mercados controlados y una forma de almacenar riqueza que no puede ser incautada por una orden judicial internacional. Es la divisa que no necesita un banco central para ser aceptada. Suena a novela de espías, a guión cinematográfico exagerado, pero es un mecanismo documentado de evasión de sanciones. La ironía se duplica. Mientras el régimen condena el decadente materialismo capitalista, se aferra al bien más preciado de ese mismo sistema para asegurar su propia supervivencia. El metal que adorna los cuellos de la élite de Seúl o Nueva York es el mismo que se extrae en las condiciones más duras en la provincia de Hwanghae, y el dinero que genera es el que paga el desarrollo de la bomba que amenaza a esos mismos centros de poder. El juego de las sanciones se convierte así en un sofisticado baile de máscaras, donde la tierra, generosa y silenciosa, proporciona la materia prima para la gran puesta en escena. El oro no es solo un mineral. Es la metáfora perfecta de cómo un estado paria subvierte las reglas del juego global. El protagonista central de esta intriga no es un individuo, sino una entidad envuelta en una niebla de títulos rimbombantes y mitos cuidadosamente cultivados.
la Oficina 39 del Partido del Trabajo de Corea, oficialmente, y si alguien se atreviera a preguntar, esta oficina no existe o, en el mejor de los casos, se la describe vagamente como un departamento administrativo encargado de la gestión de fondos del partido y de proyectos de construcción. Este es el mito, la imagen de fachada que la propaganda norcoreana proyectaría en cualquier encuentro internacional si fuera necesario. Una oficina burocrática dedicada al bienestar de la cúpula, pero la realidad oculta, la que ha sido detallada por agencias de inteligencia y por desertores de alto nivel, es que la Oficina 39, o Room 39, como es conocida en el léxico de los analistas internacionales, es el verdadero motor financiero del régimen, el banco en la sombra del liderazgo supremo. Es la gestora de los fondos revolucionarios destinados a sostener la vida de lujo del aparato de poder y, crucialmente, a financiar los proyectos más sensibles y costosos, como los programas balísticos y nucleares que requieren de divisas fuertes y de componentes adquiridos en el mercado gris. Esta oficina es, en esencia, la caja negra de la economía norcoreana, el epicentro de la actividad de evasión de sanciones y la coordinadora de la red global de empresas fachada, transacciones ilícitas y actividades generadoras de ingresos que operan fuera de los canales bancarios normales. Sus operaciones no se limitan a un solo sector, abarcan un portafolio diversificado que incluye la minería de oro y otros minerales preciosos, como ya se mencionó, la falsificación de moneda, el famoso superdólar, la venta de armas y tecnología militar, el tráfico de productos de lujo, el negocio de las drogas ilícitas y, en el siglo XXI, el ciberdelito a escala industrial, específicamente el robo de criptomonedas. Contrasta la imagen oficial de sobriedad revolucionaria con los datos reales que circulan en los informes de expertos. Se estima que la Oficina 39 maneja miles de millones de dólares en activos y genera cientos de millones anualmente. Estos fondos son usados para asegurar la lealtad de la élite y para la compra de los artículos más extravagantes. Por ejemplo, los informes de seguimiento de envíos detallan la importación de marcas de relojes suizos que superan los $200,000 la unidad, de lujosos vehículos blindados de fabricación europea y de caballos de raza pura. Todo ello mientras la mayoría de la población enfrenta carencias esenciales. El mito del líder ascético y dedicado al pueblo se desmorona ante el rastro de champán francés y caviar iraní que sigue el dinero de la Oficina 39. El dato más revelador sobre la Oficina 39 es su método operativo, la cultura de la autosuficiencia financiera. Mientras el régimen promueve el concepto de juche, autosuficiencia ideológica y política, la Oficina 39 practica un juche financiero perverso, creando sus propios métodos para generar divisas que no dependen de la caridad o de la ayuda internacional, sino de una ingeniosa y a menudo brutal explotación de los vacíos legales y de la codicia global. En resumen, la Oficina 39 no es una entidad administrativa, es un conglomerado criminal de Estado, una red global de comercio ilícito cuya misión principal es mantener el flujo de fondos que garantiza la estabilidad del aparato de seguridad y el estilo de vida de la cúpula, contradiciendo directamente la narrativa de una nación pobre y asediada que lucha por sobrevivir contra las potencias occidentales. Su existencia y su éxito demuestran que, más allá de la ideología, el régimen opera con una fría lógica capitalista en la sombra, priorizando el acceso a divisas fuertes por encima de cualquier otra consideración. El fenómeno de la Oficina 39 y su implacable búsqueda de divisas no es una invención moderna, sino una costumbre que tiene sus raíces en la misma génesis del régimen norcoreano y en la peculiar forma en que la élite decidió aislarse sin asfixiarse. Retrocedemos a la década de 1970, un periodo crucial en el que el liderazgo de Kim Il-sung buscaba una independencia económica total de sus principales benefactores comunistas, la Unión Soviética y China. La filosofía del juche se había consolidado como la guía ideológica, pero la realidad era que la industria y la agricultura del país requerían bienes que solo se podían adquirir en Occidente. Había una necesidad urgente de dinero fuerte, especialmente dólares y yenes, para mantener la modernidad de la capital, el programa militar y el sistema de lealtades de la cúpula. El giro narrativo se produce cuando el Estado, incapaz o no dispuesto a participar en el comercio internacional convencional debido a sus propias políticas aislacionistas y a las primeras reticencias internacionales, decide que la forma más eficiente de obtener esta divisa fuerte es mediante actividades que operan en los márgenes de la ley global.
Los primeros intentos, bien documentados, involucraron las misiones diplomáticas norcoreanas. Estas embajadas, que debían ser centros de representación política, se transformaron en lo que los analistas han llamado puestos de avanzada comercial ilícita. El personal diplomático, con inmunidad garantizada por la Convención de Viena, comenzó a participar en el contrabando de bienes de lujo, la venta de seguros falsos y, de forma más notoria, el tráfico de mercancías prohibidas en sus valijas diplomáticas. Se ha documentado el caso de un embajador en un país escandinavo que fue sorprendido traficando cientos de miles de cigarrillos y bebidas alcohólicas, usando su estatus para evadir impuestos y controles. El clímax de esta transformación se da con la crisis económica de finales de los años 80 y el colapso de la URSS a principios de los 90, que cortó de golpe los subsidios vitales. El Estado norcoreano pasó de necesitar divisas para modernizarse a requerirlas para sobrevivir como entidad política. Es en este momento de máxima vulnerabilidad que la estructura de recaudación se formaliza y centraliza bajo el control directo de la cúpula, dando origen a la sofisticada y jerárquica Oficina 39. La oficina, al formalizarse, adoptó la misión de diversificar las fuentes de ingreso, dejando atrás los métodos rudimentarios de los diplomáticos y evolucionando hacia operaciones de escala industrial. Los antiguos proyectos, como la extracción de oro que se había realizado a pequeña escala, se transformaron en operaciones a gran escala, utilizando la mano de obra del Estado para explotar las vastas reservas geológicas. Este cambio no fue solo de escala, sino de mentalidad. La actividad criminal pasó de ser una excepción a una política de Estado esencial. El resultado es que lo que comenzó como una serie de chapuzas de contrabando diplomático para conseguir unos pocos miles de dólares para el líder y su séquito se transformó en una red global de generación de ingresos, que ahora incluye el sofisticado robo de criptomonedas, valoradas en miles de millones a través de la unidad de hackers conocida como el Grupo Lazarus. El proyecto o costumbre en la necesidad de divisas para la élite se convirtió en un símbolo del régimen. La demostración práctica de que, para el liderazgo, la supervivencia política está íntimamente ligada a la capacidad de operar una economía paralela de billones de wons, totalmente impermeable a las presiones externas y totalmente dedicada a servir a los intereses de la dinastía gobernante. Es la prueba de que el juche real es la capacidad de robar o vender lo que sea necesario para seguir existiendo. La extravagancia del sistema financiero norcoreano en la sombra se manifiesta en una serie de detalles tan concretos como excesivos que transmiten la opulencia de la élite contrastada con la miseria general. El ejemplo más claro de la habilidad para obtener divisas se encuentra en el mercado de la langosta real de Pyongyang, un símbolo de la disonancia. Si uno visita el Ryugyong Health Complex, un centro de ocio frecuentado por la élite de Pyongyang, es posible encontrar restaurantes que ofrecen marisco fresco, importado a precios que son un insulto a la economía del ciudadano medio. La langosta, que se sirve en una vajilla de porcelana fina y cuyo sabor ha sido descrito como sorprendentemente fresco y salino por observadores extranjeros con acceso limitado, no es un mero lujo, es un indicador de solvencia en divisas duras. El precio de una cena con este marisco puede superar los 150 euros por persona, una cifra que representa el salario promedio anual de un norcoreano que trabaja en un sector no estatal. El detalle sensorial, el sabor dulce de la carne de langosta, se convierte en la evidencia gustativa de que el dinero fluye a pesar de las sanciones. Otro detalle tangible es el uso y la marca de los vehículos de lujo. A pesar de las prohibiciones explícitas de la ONU sobre la venta de bienes de transporte de lujo a Corea del Norte, los líderes del régimen son usuarios habituales de la marca Mercedes-Benz, específicamente de las berlinas de la clase S blindada. Los informes de inteligencia de los países vecinos han documentado la adquisición de modelos que superan el $1.000.000. El proceso de adquisición es un ejercicio de logística fraudulenta. Se documenta cómo los vehículos salen de las fábricas en Alemania o en otros países europeos, son enviados por mar a un puerto intermediario en Asia, como por ejemplo Shanghái, donde son reetiquetados y reembarcados a otro puerto, por ejemplo Busan en Corea del Sur, o Vladivostok en Rusia, donde son nuevamente transferidos a un buque norcoreano bajo un nombre falso, a menudo con la documentación aduanera manipulada para indicar que se trata de productos agrícolas o maquinaria usada. El olor a cuero fino y a gasolina de alto octanaje en las calles de Pyongyang es el aroma a dólares evadidos. En el ámbito de la falsificación, el nivel de detalle se hizo legendario con el llamado superdólar, una falsificación de billetes de $100 estadounidenses de tal calidad que incluso los expertos en el tesoro de EEU tuvieron dificultades para distinguirlos de los originales. El papel de alta calidad,
Las microimpresiones y la tinta especial utilizada en su producción indicaban un acceso a tecnología y materiales que solo un Estado podría proporcionar. Se ha documentado que el régimen mantuvo instalaciones de impresión dedicadas exclusivamente a esta actividad, cuyos beneficios ascendieron a cientos de millones de dólares a lo largo de las décadas, proveyendo divisas sin necesidad de exportar un solo bien tangible. Finalmente, la extravagancia se manifiesta en la arquitectura monumental financiada por la Oficina 39. Los proyectos como la renovación del complejo turístico de Mount Kumgang o la construcción de las nuevas calles de apartamentos de lujo en Pyongyang exigen la importación de materiales de construcción de alta gama, desde mármol pulido hasta sistemas de climatización complejos, todos pagados con el dinero generado por el contrabando de oro, las armas o el hacking. El brillo excesivo del mármol en las fachadas de los edificios de la élite de Pyongyang es, en esencia, el reflejo tangible de la astucia financiera ilícita del régimen. La estructura financiera de Corea del Norte, operada por la Oficina 39, es un monumento a la contradicción ética y a la hipocresía política. La ironía moral reside en cómo el régimen, que basa su legitimidad interna en la pureza ideológica del Juche, un sistema que glorifica la autosuficiencia, la austeridad y el desprecio por el materialismo occidental, es en realidad un adicto terminal a las divisas fuertes y a los bienes de consumo más ostentosos generados por ese mismo decadente sistema capitalista global. Una frase que subraya esta contradicción es la siguiente: el mismo dinero, generado por hackers que roban criptomonedas en Seúl, Shanghái o Nueva York, no solo paga el desarrollo de un misil balístico intercontinental, ICBM, sino también el champán francés de la marca Perrier-Jouët que se sirve en las fiestas privadas de la élite en Pyongyang. Es decir, la divisa obtenida de forma ilícita cumple la doble función de asegurar la destrucción potencial de los adversarios y la satisfacción inmediata y frívola de la cúpula. La comparación es cruda. El costo de un solo ICBM, estimado en decenas de millones de dólares, podría financiar la importación de alimentos y medicinas esenciales para paliar las carencias crónicas en las provincias, una realidad verificable a través de los informes de la ONU sobre seguridad alimentaria. El contraste entre propaganda y realidad es particularmente evidente en la gestión de la mano de obra. La ideología exalta al trabajador, al minero y al agricultor como pilares de la nación. Sin embargo, la Oficina 39 ha orquestado programas de envío de trabajadores forzados a países como Rusia, China y naciones del Medio Oriente. Estos trabajadores, a quienes se les prometen salarios dignos para ayudar a sus familias, son en realidad esclavos modernos. Se ha documentado que el régimen confisca hasta el 90% de sus salarios, dejando a los trabajadores con una miseria y canalizando las divisas, en la mayoría de los casos dólares o euros, directamente a las arcas del Estado. La cifra del 90% es un hecho verificable y choca frontalmente con la retórica de protección al proletariado. El régimen se apropia de la fuerza laboral de sus propios ciudadanos para nutrir su caja de divisas, actuando con una eficiencia capitalista explotadora que Marx nunca hubiera imaginado. La minería del oro es otro ejemplo lacerante. Mientras la propaganda celebra los logros industriales, los informes de desertores y de vigilancia por satélite describen las minas de oro como lugares de trabajo con estándares de seguridad mínimos, donde los mineros a menudo están sujetos a condiciones de casi inanición y a largas jornadas laborales sin la protección adecuada. La vida útil de un minero en ciertas zonas mineras de Huanghai del Sur puede ser dramáticamente corta debido a la silicosis y los accidentes. El oro extraído bajo estas condiciones inhumanas, a un coste humano inimaginable, se utiliza después para comprar coches de carreras de marcas italianas o para financiar la adquisición de componentes de radar de alta tecnología. Esta ironía moral no es un subproducto del sistema, es su característica definitoria. El Estado utiliza la pobreza de su pueblo y la desesperación global por los bienes de lujo y la tecnología para perpetuar un sistema de opulencia para unos pocos. La contradicción es que el sistema se sostiene vendiendo su alma al mismo enemigo ideológico que predica combatir. Para ilustrar la audacia y la absoluta falta de escrúpulos con que opera esta economía paralela, existe una anécdota documentada que roza lo absurdo, pero que es un hecho verificable del pasado reciente. Esta historia se centra en el punto de inflexión donde la necesidad de divisas superó cualquier disfraz de decoro diplomático y cualquier respeto por la soberanía ajena. La anécdota se refiere a la expansión de las operaciones de tráfico de drogas, concretamente metanfetaminas de altísima pureza, producidas en laboratorios estatales norcoreanos.
A principios de la década de 2000, un cargamento de este producto se convirtió en un problema logístico para los agentes de la Oficina 39 que lo gestionaban. Imagina la escena. Varios agentes de seguridad norcoreanos, operando bajo las órdenes directas de la cúpula, se encontraban en el extranjero tratando de mover una cantidad sustancial de esta droga, conocida internamente por su pureza, que era casi del 99%, lo que le había valido el apodo de «el hielo del paraíso» en algunos círculos criminales de la región. El giro irónico de esta historia es que, en un momento dado, ante la dificultad de coordinar la venta a través de redes criminales locales, los agentes del régimen recurrieron a una técnica de venta directa y casi descarada. En lugar de utilizar los canales criminales habituales, se documentó que estos agentes, operando bajo cobertura de empresas comerciales o culturales norcoreanas, contactaron a bandas criminales internacionales y les ofrecieron la mercancía con un enfoque casi empresarial. La frase, que se filtró a través de un informe de inteligencia sobre una red de tráfico desarticulada en una nación del sudeste asiático y que resume la fría y pragmática mentalidad de la Oficina 39 fue: somos una empresa que busca un socio de distribución global. Garantizamos la máxima calidad y una cadena de suministro estable, respaldada por un Estado. Olvídense de los problemas de fabricación, ese es nuestro valor añadido. Esta declaración es asombrosa porque encapsula la despersonalización del crimen de Estado. La venta de una droga letal que arruinaría comunidades enteras no se trataba como una actividad criminal, sino como un negocio de exportación. El Estado se presenta como un proveedor confiable y con calidad garantizada, la máxima calidad en el mercado negro, utilizando su infraestructura militar y de seguridad para ofrecer una cadena de suministro estable que ningún cártel privado podría igualar. La anécdota, documentada en los interrogatorios y análisis posteriores, no solo confirma la implicación directa del régimen en el narcotráfico de metanfetaminas como fuente de divisas, sino que también revela la mentalidad administrativa y empresarial con que la Oficina 39 gestiona sus actividades ilícitas. Para ellos, la metanfetamina, el oro o las armas son simplemente commodities con diferente margen de beneficio, y la misión es maximizar las divisas a cualquier costo. El valor añadido del régimen era la estabilidad criminal que ofrecía. El detalle de la venta de narcóticos o de cualquier otra actividad ilícita por parte de la Oficina 39 no es una simple anécdota criminal, es una profunda herramienta de control y un mecanismo de supervivencia que sirve al régimen en al menos 3 niveles de lectura: el financiero, el ideológico y el estratégico. La paradoja inherente a este sistema es que la ilegalidad es la máxima expresión de la autosuficiencia estatal. En la lectura financiera, el dinero generado por estas operaciones, desde la venta de oro en lingotes hasta el robo de criptomonedas, es la prueba de que el régimen ha logrado una inmunidad parcial frente a las sanciones internacionales. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU buscan cortar el acceso de Pyongyang a las divisas fuertes y a los bienes de doble uso, pero la Oficina 39 proporciona un flujo de capital que no pasa por los sistemas bancarios tradicionales, el SWIFT, y que es casi imposible de rastrear hasta su origen norcoreano una vez que entra en el mercado global. Este dinero no solo mantiene el aparato de lujo de la élite, sino que financia el desarrollo de los programas balísticos y nucleares, que a su vez son la principal herramienta de disuasión del régimen. El crimen organizado se convierte en el seguro de vida de la nación. En la lectura ideológica, el sistema de la Oficina 39 perpetúa un mito crucial: la infalibilidad del liderazgo supremo, la capacidad para adquirir vehículos de lujo, los últimos gadgets tecnológicos y construir estructuras monumentales en Pyongyang, a pesar de las sanciones imperialistas, se vende internamente como la evidencia de la genialidad y el poder inigualable del líder. El contraste entre la riqueza de la capital y la pobreza de las provincias es intencional. La cúpula vive en una burbuja de opulencia financiada por el crimen para demostrar que su sistema es superior y que puede vencer las adversidades impuestas por el mundo exterior. El lujo es, en sí mismo, un acto de propaganda. Finalmente, en la lectura estratégica, el manejo de estas redes de contrabando y fraude permite al régimen mantener una capacidad de negociación constante. La existencia de esta economía sumergida, que puede inyectar o retirar miles de millones de dólares del mercado global con poca antelación, da a Corea del Norte una palanca de presión.
Saben que sus actividades, especialmente las cibernéticas, son un dolor de cabeza constante para las instituciones financieras internacionales. Es una forma de decir al mundo, somos un jugador caótico y costoso, es mejor tratar con nosotros que intentar destruirnos. La frase final que sintetiza esta paradoja, sustentada en los hechos de su operación, es: Corea del Norte no elude las sanciones. Ha construido una economía de Estado cuyo único propósito es monetizar la misma prohibición impuesta por el mundo. Es decir, el régimen ha transformado las restricciones globales en la justificación y el modelo de negocio para sus actividades más rentables y peligrosas. El modelo económico ilícito de la Oficina 39 no es estático. Ha demostrado una notable capacidad de evolución y la proyección futura de este fenómeno apunta a una digitalización total del fraude estatal y a una especialización en la explotación de la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales. Basado en el análisis de las tendencias verificables de los últimos 5 años, el futuro financiero del régimen se centrará menos en el tráfico físico, oro, armas, drogas y más en el ciberespacio. La evidencia de esta evolución es clara. Mientras las sanciones físicas se vuelven más difíciles de eludir, monitoreo satelital de buques, inspecciones aduaneras más estrictas, el rendimiento de la inversión en el grupo Lazarus y otras unidades de hacking ha sido astronómico. En un solo año reciente, las estimaciones verificables de robo de criptomonedas atribuidas a estos grupos superaron los $1.000 millones. Esto ha superado en términos de rentabilidad y facilidad de transporte a cualquier otra actividad de la Oficina 39. El oro y el carbón requieren barcos y puertos. Las criptomonedas requieren solo una conexión a Internet. Hacia el futuro, se espera que el régimen intensifique su enfoque en 3 áreas clave con análisis basado en la información real: criptomonedas y finanzas descentralizadas, DeFi. Los hackers norcoreanos continuarán perfeccionando los ataques a plataformas de exchanges de criptomonedas y a los puentes de blockchain. La evolución será hacia métodos más sofisticados de lavado de dinero digital, utilizando las complejidades de las finanzas descentralizadas, donde la trazabilidad es notoriamente difícil. Esto les permitirá convertir rápidamente los activos digitales robados en dinero fiduciario, dólares, euros, para su uso. La proyección es que el ciberdelito se consolidará como la principal fuente de divisas del Estado. Explotación de la cadena de suministro tecnológica. El enfoque se trasladará a la adquisición de componentes de doble uso a través de hackers que no solo roban dinero, sino propiedad intelectual y diseños técnicos. Al acceder a los planos y procesos de empresas de semiconductores o biotecnología en Corea del Sur, Japón o Estados Unidos, el régimen puede saltarse años de investigación y desarrollo, a la vez que identifica a proveedores vulnerables para la adquisición de la maquinaria y los componentes necesarios para su programa de armas. El espionaje industrial se fusionará con el crimen financiero. Expansión de trabajadores de IT en el extranjero. Los informes documentan el despliegue de miles de programadores de software norcoreanos en todo el mundo, operando bajo la fachada de empresas de IT en países neutrales como China, Rusia o el sudeste asiático. Esta tendencia se intensificará. Estos individuos, a menudo ganando salarios altos en divisas fuertes para sus empleadores desprevenidos, son una fuente constante de ingresos para la Oficina 39, que confisca la mayoría de sus ganancias. La consecuencia es que la fuerza laboral calificada del régimen se convertirá en una herramienta de exportación de capital humano ilícito. Las consecuencias de esta evolución son dobles. A nivel interno, esta dependencia de la economía paralela digital aumentará la brecha entre la élite conectada a los hackers, la cúpula y la población general, que seguirá en la miseria, reforzando el sistema de control. A nivel internacional, la consecuencia es que el régimen se vuelve un problema de seguridad cibernética global, no solo un problema de proliferación nuclear. Las naciones sancionadoras se enfrentarán al dilema de que cualquier debilidad en su infraestructura financiera digital se traduce directamente en combustible para el programa de misiles de Pyongyang. La proyección es clara. Corea del Norte se está transformando en el primer Estado-nación hacker, un actor financiero que opera casi exclusivamente en la sombra del ciberespacio. El sofisticado sistema de generación de divisas operado por la Oficina 39 y sus ramificaciones tiene un impacto dual y profundamente distorsionado en la vida cotidiana, tanto para el norcoreano de a pie como para el observador extranjero o el cooperante que accede al país. Este impacto es una manifestación constante de la economía de dos velocidades del Estado. Para la élite de Pyongyang y las familias del aparato de seguridad, el impacto es la creación de una burbuja de normalidad y opulencia artificial.
el dinero generado ilícitamente se traduce en una vida con acceso a bienes de consumo que no existen en el resto del país. Los datos reales sobre importaciones muestran la existencia de tiendas especiales, como las llamadas tiendas de moneda extranjera, que venden artículos de lujo como whisky single malt escocés, cámaras reflex digitales japonesas, cosméticos europeos de alta gama y smartphones de última generación. Todo ello financiado por los fondos revolucionarios de la Oficina 39. Estas tiendas solo aceptan euros, dólares o yuanes, y sirven para drenar las divisas que poseen los miembros de la élite o los pocos ciudadanos con acceso a remesas, reforzando la distinción social. La vida cotidiana de este segmento incluye ir a gimnasios con equipos importados de Corea del Sur, usar aplicaciones de mensajería interna y llevar la ropa de marcas occidentales que el régimen condena públicamente. En el extremo opuesto, para el ciudadano medio en las provincias, el impacto es la acentuación de la miseria y la desigualdad. El oro, las criptomonedas y los metales que salen de sus regiones no revierten en la mejora de la infraestructura local, en la financiación de hospitales o en el suministro eléctrico. Los informes sobre la vida en las provincias, a pesar de la riqueza minera que se extrae, describen la escasez crónica de medicinas básicas, la insuficiencia de la calefacción en invierno y las interrupciones constantes del suministro eléctrico. La energía generada, basada en hechos verificables, se prioriza para las fábricas de armamento y para la iluminación propagandística de Pyongyang, dejando a las zonas rurales en la oscuridad. El norcoreano promedio ve la opulencia de la capital como una realidad distante y ajena, sabiendo instintivamente que su esfuerzo laboral, ya sea en una granja o una fábrica estatal, solo sirve para mantener el statu quo de la élite. Para los observadores y cooperantes extranjeros, el impacto en la vida cotidiana es la constante esquizofrenia de la interacción. Se encuentran con la dualidad de un país que oficialmente está quebrado y necesita ayuda humanitaria, una realidad documentada en las zonas rurales, pero que al mismo tiempo les ofrece un alojamiento en hoteles de Pyongyang, con instalaciones de ocio que incluyen máquinas de karaoke y piscinas climatizadas, pagadas con divisas dudosas. Los guías y funcionarios con los que interactúan a menudo usan teléfonos móviles de alta gama y relojes caros, lo que crea una fricción cognitiva. ¿Cómo puede un país tan pobre tener una élite tan rica? La vida cotidiana del extranjero se convierte en un ejercicio constante de descifrar qué es fachada propagandística y qué es realidad, sabiendo que cada transacción en divisas en el país alimenta indirectamente a la Oficina 39. En esencia, el éxito financiero ilícito del régimen no se traduce en el bienestar nacional, se traduce en el aislamiento seguro de una casta gobernante. La vida cotidiana es un reflejo de que el dinero de las actividades ilícitas no tiene como objetivo la prosperidad de la nación, sino la supervivencia a toda costa del sistema dinástico. El modelo de financiamiento ilícito estatal de Corea del Norte, aunque único por su escala, centralización y descaro ideológico, no es un fenómeno sin precedentes en la historia o en la actualidad. Sin embargo, su comparación con otras naciones y situaciones históricas ayuda a contextualizar su rareza y su alarmante eficacia. Una de las comparaciones históricas más directas se encuentra en la antigua Unión Soviética y el bloque del Este durante la Guerra Fría. Estos regímenes también dependían de la exportación de bienes y tecnología, legal e ilegalmente, para obtener divisas occidentales, pero a través de estructuras como el Comité Estatal de Seguridad, KGB, que operaba redes de contrabando y venta de armas en el Tercer Mundo. Sin embargo, la diferencia es crucial. La URSS tenía una economía de escala gigantesca y recursos naturales masivos que, a pesar de su ineficiencia, le permitían participar en el comercio internacional de forma legítima, petróleo, gas, cereales, a una escala que Corea del Norte jamás ha alcanzado. El modelo norcoreano se diferencia porque la actividad ilícita se ha convertido en el pilar estructural, no en un suplemento marginal. En el ámbito contemporáneo, se puede comparar la Oficina 39 con los modelos de financiamiento de grupos terroristas o narcotraficantes transnacionales, como el crimen organizado en México o los cárteles colombianos en su apogeo. Estos grupos también operan con redes sofisticadas de lavado de dinero, corrupción y ciberdelincuencia, moviendo miles de millones de dólares anualmente. La cifra de ganancias estimadas para un cártel de drogas importante, que puede superar los 20.000 millones de dólares anuales en ingresos brutos, empequeñece el flujo de la Oficina 39, estimado en cientos de millones o pocos miles de millones anualmente. No obstante,
La singularidad de Corea del Norte reside en que es un estado reconocido por la ONU el que está detrás de estas operaciones. Los cárteles buscan evadir al Estado. Corea del Norte es el cártel, utilizando toda la infraestructura diplomática, militar y de inteligencia para sus fines financieros. Es un Estado actuando con la flexibilidad y la amoralidad de una organización criminal. Otra comparación relevante es con los paraísos fiscales offshore o los regímenes cleptocráticos que han vaciado sus tesorerías nacionales. Países como Venezuela o naciones africanas ricas en recursos a menudo ven a sus élites desviando miles de millones de dólares a cuentas privadas. El parecido es que el dinero se usa para la opulencia personal de la cúpula. Pero la diferencia es que Corea del Norte utiliza sus ganancias ilícitas de forma centralizada y estratégica para un objetivo de política exterior. La financiación de la disuasión nuclear y balística no es solo un acto de robo personal, es una estrategia de supervivencia nacional codificada en términos de crimen organizado. El contraste más llamativo con las democracias occidentales se da en el caso del ciberdelito, mientras que EU y Europa invierten miles de millones en ciberseguridad para proteger su infraestructura y sus finanzas. El análisis de datos muestra que Corea del Norte invierte miles de millones en la ingeniería del ciberataque. El costo de un ataque exitoso de ransomware o el robo de criptomonedas se convierte, en las manos de la Oficina 39, en el capital necesario para comprar acero de alta resistencia o componentes giroscópicos esenciales para un misil. La normalidad en el mundo desarrollado es la defensa. La normalidad en Pyongyang es el ataque como modelo de negocio. Esta diferencia de propósito, sustentada en cifras de pérdidas y ganancias verificables a nivel global, es lo que hace que el sistema norcoreano sea un caso de estudio único, la única nación cuyo presupuesto de defensa y lujo es financiado activamente por su propia delincuencia global. El relato de cómo Corea del Norte financia su supervivencia y su opulencia a pesar del cerco de sanciones se sintetiza en una imagen contundente, la de un barco fantasma navegando en el mar digital y eludiendo todos los radares legales. Este barco, pilotado por la Oficina 39, no transporta la riqueza tradicional de una nación, productos manufacturados, tecnología patentada o cosechas abundantes, sino una carga más volátil y corrosiva. Criptomonedas robadas, oro de contrabando y miseria humana transformada en divisa. El análisis de la Oficina 39, desde sus orígenes en el contrabando diplomático hasta su actual encarnación como el mayor hedge fund criminal del planeta, revela una síntesis creativa del peor capitalismo y la más rígida autocracia. El régimen ha logrado el sueño perverso de la economía moderna: maximizar las ganancias con una inversión mínima de capital moral. Los datos son inapelables. Mientras los informes internacionales documentan que una porción significativa de la población vive con el equivalente a menos de $1 al día, la cúpula dispone de miles de millones de dólares en activos no rastreables para adquirir tecnología bélica y artículos de lujo. La paradoja final que queda grabada es que el Estado-nación que se precia de su autosuficiencia ideológica, es, en la práctica, totalmente dependiente de la delincuencia transnacional para su subsistencia. El juche financiero no es la independencia económica, es la capacidad única de monetizar la marginalidad, convirtiendo las restricciones internacionales en un modelo de negocio rentable. El oro que se extrae en la oscuridad de las minas, la droga que se fabrica en laboratorios estatales o el malware que se inyecta en un banco extranjero son solo diferentes formas de un mismo producto, capital de supervivencia. El sistema, entonces, se mantiene por una alquimia macabra. La ideología totalitaria provee la mano de obra esclava y el aparato de seguridad necesario para ejecutar los crímenes, mientras que el mercado global provee las divisas que mantienen la lealtad de la élite y la tecnología que sostiene la amenaza nuclear. Esta es la síntesis definitiva. Corea del Norte es la única nación del mundo que ha codificado su propia existencia como un sofisticado negocio criminal de riesgo cero, donde la pobreza del pueblo es el costo de producción y la bomba nuclear es la garantía de inversión. El futuro de Pyongyang no se decide en la mesa de negociación, sino en la eficiencia de su próximo hack o en el anonimato de su próximo cargamento de lingotes.